En el corazón abrasador del condado de Piedra Roja, Georgia, donde el sol quema la tierra hasta convertirla en polvo, y los caminos olvidados susurran historias de injusticia, Diego Morales, un hombre negro de porte imponente, gobernador de un estado que juró servir, se encuentra varado junto a su camioneta averiada, su traje azul impecable, ahora manchado de sudor bajo el calor implacable. No espera más que una grúa, pero lo que llega es una patrulla chirriante, y de ella salta el oficial Víctor Salazar, un policía blanco de mirada venenosa y puños ansiosos, apuntando su arma y gritando con desprecio: «¡Manos arriba, ladrón!». Diego, atónito, alza las palmas, su mente atrapada en un torbellino de incredulidad, porque no es un ladrón, sino el líder electo. Y lo que comienza como un percance en la carretera se convierte en una emboscada racial, un asalto a su dignidad que hará arder tu sangre y te hará clamar por justicia. Si esta historia de abuso te hierve la sangre, dale like y comenta «Justicia ahora», para unirte a la lucha contra la opresión que Diego enfrenta en este preciso momento. Tu voz puede cambiar el juego. El polvo se arremolina en el camino de tierra, pegándose a las piernas de Diego mientras el sol de mediodía golpea sin piedad. Su camioneta roja, vieja pero suya, varada como un testigo mudo de la pesadilla que se despliega. Diego Morales, de 48 años, un hombre que salió de los barrios más duros de Atlanta para convertirse en el primer gobernador negro de Georgia, está de pie. Su figura de 1,90 metros envuelta en un traje azul que abraza sus hombros anchos, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de calma y furia contenida. Ha enfrentado prejuicios antes, en las calles, en las salas de juntas, en las urnas, pero nunca como esto, nunca con un arma apuntándole al pecho y un hombre blanco, Víctor Salazar, escupiendo veneno con cada palabra. «No te muevas, basura. ¿Creías que podías robar un auto y pasearte como si nada?», grita Salazar, su rostro quemado por el sol torcido en una mueca de desprecio. El cañón de su pistola temblando no por miedo, sino por un deseo casi palpable de apretar el gatillo. Diego, con las manos en alto, su voz grave cortando el aire como un cuchillo, responde: «Oficial, soy Diego Morales, el gobernador. Este es mi vehículo. Puedo mostrarle los papeles». Cada palabra es un intento de apagar el incendio que Salazar parece decidido a avivar, pero el policía lo interrumpe con una risa seca, sus dientes amarillos brillando bajo el sol. «¿Gobernador? ¡Ja! La gentuza como tú no llega a eso. Admite que lo robaste». El insulto, gentuza, no es solo una palabra, es un puñetazo al alma de Diego, un recordatorio de que, para Salazar, su piel morena es un delito, su traje una ofensa, su existencia una amenaza. El calor sofoca, el sudor resbala por la frente de Diego, pero su pulso permanece firme. Entrenado por años de batallas contra el odio, intenta de nuevo, su tono calmado pero firme. «Los documentos están en la guantera. Verifíquelos». Pero Salazar no escucha. Sus ojos brillan con un hambre salvaje, y da un paso más cerca, sus botas crujiendo en la grava, su mano libre acercándose a las esposas que cuelgan de su cinturón. «Cállate, negro. Aquí no engañas a nadie», sisea, y la palabra, ese insulto crudo, corta el aire como un latigazo, haciendo que Diego apriete los dientes, su mandíbula tensa hasta doler. Antes de que pueda responder, Salazar se abalanza, empujándolo con fuerza contra la puerta oxidada de la camioneta, el metal hirviendo contra su piel a través del traje, un dolor agudo subiendo por su espalda. Las esposas se cierran con un chasquido vicioso, cortando la carne de sus muñecas, la sangre comenzando a gotear, caliente y pegajosa, mientras Salazar presiona una rodilla contra su espalda baja, gruñendo: «Eres mío ahora, chico. Sigue hablando y será peor». La amenaza,
empapada de una alegría sádica, retuerce el estómago de Diego, pero él guarda silencio, su mente acelerada, sopesando si revelar más sobre su identidad detendría esto o lo empeoraría. Sobrevivir este momento es lo primero. La verdad puede esperar. Pero el espectáculo no termina ahí. Desde la distancia, una bicicleta chirría y aparece Carla, una madre soltera de unos 30 años, su cabello rizado recogido en una cola desordenada, pedaleando con su hijo pequeño, Mateo, de 6 años, sentado en una canastilla. Sus ojos se abren al ver la escena y saca su teléfono, temblando, para grabar. «Esto no está bien», grita, su voz quebrándose mientras Mateo, con sus ojos enormes, se aferra a la canastilla, asustado. Salazar gira la cabeza como un depredador, su rostro contorsionado. «¡Baja ese maldito teléfono!», ruge, arrancándolo de sus manos y estrellándolo contra el suelo, el cristal haciéndose añicos frente a Mateo, quien suelta un llanto desgarrador. «¡Mami!», grita el niño, y Carla, con lágrimas en los ojos, intenta calmarlo, pero Salazar se acerca, apuntándola con un dedo. «Sigue metiéndote y te arrepentirás, tú y ese mocoso». La amenaza contra un niño, un pequeño inocente que solo quería ir al parque, enciende una furia en Diego, pero está atrapado. Las esposas cortando más profundo mientras Salazar lo empuja contra la camioneta otra vez, el metal ardiente quemando su mejilla. La sangre gotea hasta sus manos, manchando el polvo, y el llanto de Mateo resuena, un eco de impotencia que te hará apretar los puños. Salazar no pierde tiempo. Agarra su radio, su voz goteando triunfo. «Aquí Salazar. Tengo a un sospechoso peligroso en custodia, atrapado con un auto robado en Old Mill Road. Envíen refuerzos». La mentira fluye sin esfuerzo, transformando un encuentro rutinario en una escena del crimen inventada, y Diego siente su corazón hundirse, no por miedo, sino por la certeza de que esto no es solo el odio de un hombre, sino un sistema listo para devorarlo. El radio crepita, con una respuesta. «Unidades en camino, ETA 10 minutos». Diego prueba a las esposas, el metal cortando más profundo, el dolor subiendo por sus brazos como fuego, y habla de nuevo, más suave pero firme. «Oficial, está cometiendo un error. Podemos resolver esto antes de que se salga de control». Es un último intento de razón, una rama de olivo en un huracán de odio, pero Salazar lo ignora, sus ojos azules brillando con desprecio mientras guarda su arma solo para cerrar los puños, dando un paso adelante con una arrogancia que grita poder. «El único error es que pienses que puedes salirte con la tuya», gruñe, y antes de que Diego pueda reaccionar, Salazar lo agarra por el cuello, arrancándolo de la camioneta y empujándolo al suelo, la tierra acercándose rápido. Diego se tambalea, pero su fuerza, forjada en años de lucha, lo mantiene en pie, sus rodillas doblándose justo para absorber el impacto. Salazar ruge: «¡Quédate abajo, basura!», y lanza una patada, su bota pesada rozando la espinilla de Diego, enviando una punzada de dolor a través de sus huesos. Diego no cae, no grita. Su silencio es un desafío que Salazar no puede romper, y la frustración del policía estalla, su rostro enrojeciendo mientras levanta la mano y abofetea a Diego con fuerza, el golpe resonando en el aire quieto, dejando una marca ardiente en su mejilla. La sangre brota en la boca de Diego, el sabor a cobre intenso, mientras sus dientes cortan su labio, pero sus ojos se clavan en los de Salazar, inquebrantables, una tormenta de determinación. Ha sido golpeado antes, por ser negro, por existir, y no será la última vez, pero algo en la mirada de Salazar vacila, un destello de inquietud ante la resistencia de Diego,
aunque desaparece rápido, reemplazado por una furia renovada. Salazar agarra la radio otra vez, gritando: «¡Apúrense! ¡Este es problemático!». Su voz tiembla de rabia y algo más, tal vez miedo, porque la calma de Diego es un espejo que refleja su propia fragilidad. El aullido lejano de las sirenas corta el horizonte, acercándose, y Diego, esposado y sangrando, su traje manchado de tierra, sabe que esto es solo el comienzo. Salazar sigue paseándose, sus botas levantando nubes de polvo, mientras Carla y Mateo, ahora a un lado del camino, miran en silencio. El niño aferrado a su madre, sus sollozos más suaves, pero aún desgarradores. Diego respira hondo, el calor oprimiendo sus pulmones, preparándose para la tormenta que se avecina, porque las sirenas no traen rescate, sino refuerzos para Salazar, una marea de hostilidad que enfrentará solo. En este rincón olvidado de Piedra Roja, la ley no es justicia, es Víctor Salazar, y Diego es solo un objetivo, un hombre negro en el lugar equivocado, o eso piensa el policía, ignorante del poder que yace en el hombre que acaba de encadenar, un poder que pronto convertirá este encuentro en un ajuste de cuentas que ninguno podrá escapar. Dos patrullas rugen al llegar, sus llantas escupiendo grava como metralla. De ellas bajan los oficiales Pérez y Gómez, ambos blancos, de hombros anchos, sus rostros endurecidos por años de autoridad sin cuestionar. Sus ojos brillan con diversión mientras Salazar se pavonea hacia ellos, su pecho inflado. Atrapé a este delincuente tratando de hacerse el inocente con un auto robado. Puso resistencia. Miente, su voz cargada de fanfarronería, una sonrisa cortando su rostro angular, mientras señala a Diego, que permanece erguido a pesar del dolor en su mejilla y espinilla. Pérez, un hombre fornido con una cicatriz cruzando su mandíbula, ríe bajo. «Parece que lo manejaste bien, Salazar», dice, mientras Gómez, de nariz afilada, hace crujir sus nudillos. «Veamos qué tan duro es en realidad». Diego siente el peso de sus miradas, un trío de depredadores rodeando a su presa, sus risas un coro que ahoga el zumbido de las cigarras en los árboles resecos. Pero se yergue, la sangre goteando de su labio, y decide que es hora. Su voz corta el aire como un látigo. «Soy el gobernador Diego Morales. Verifiquen mi identificación. Esto es un error». Las palabras, firmes y autoritativas, buscan romper el delirio, pero Pérez frunce el ceño, confundido solo por un instante, antes de que Salazar suelte una carcajada estridente. «¿Gobernador? Esa es la mentira más estúpida que he oído. ¿Qué sigue? ¿Eres el presidente?». Gómez se ríe, acercándose, su aliento apestando a café rancio. «Buen intento, amigo, pero no engañas a nadie». El estómago de Diego se retuerce, no de miedo, sino de la nauseabunda certeza de que su título, su poder, no significa nada para estos hombres. Para ellos, su piel es una confesión, un delito ya juzgado. Salazar, envalentonado, hurga en el bolsillo de Diego y saca su billetera, abriéndola para revelar una identificación estatal, el sello de Georgia brillando bajo el sol, el nombre y título de Diego en letras negras. Pero en lugar de detenerse, Salazar resopla: «Falsa, qué porquería», y la arroja al polvo, la tarjeta cayendo boca abajo en un charco de tierra. Pérez sonríe. «Seguro la compró en algún callejón». Gómez pisa la identificación, girando el talón hasta que el plástico cruje, y Salazar se inclina sobre Diego, su sombra alargándose. «Aquí no eres nada, chico, solo otro criminal que vamos a encerrar». Las palabras son veneno puro, y el pulso de Diego martillea, la rabia hirviendo bajo su calma, porque ha enfrentado escepticismo antes,
pero nunca con este desprecio descarnado. Los tres cierran el círculo, sus manos ásperas, mientras lo arrastran hacia la patrulla más cercana. Pérez, aferrando su brazo izquierdo, Gómez el derecho, y Salazar empujando desde atrás, la fuerza sacudiendo las costillas magulladas de Diego. Cada paso es un pinchazo de dolor que reprime, negándose a darles la satisfacción de un quejido. Lo estrellan contra el auto, el marco metálico resonando cuando su hombro golpea, un nuevo moretón floreciendo bajo su traje. Salazar se acerca, su voz un siseo gutural. La gente como tú no tiene títulos elegantes, ni camionetas. Tienes lo que nosotros te damos. Y entonces pisa con fuerza, aplastando la identificación ya rota en la tierra, triturándola hasta que la foto de Diego es irreconocible, un borrado simbólico que te hará querer gritar. Carla, desde la distancia, abraza a Mateo, sus ojos llenos de lágrimas, mientras el niño murmura: ¿por qué le hacen eso, mami? La pregunta, tan pura, tan desgarradora, es un cuchillo en el corazón, porque ningún niño debería presenciar esta crueldad. Gómez abre la puerta de la patrulla, empujando a Diego hacia el asiento trasero, el vinilo pegajoso por el calor y apestando a moho. Diego capta su reflejo en el retrovisor lateral, sangre seca, tierra en su rostro, pero sus ojos aún arden con desafío. Se desliza dentro, la puerta cerrándose con un clang que resuena como un martillo judicial, encerrándolo en una jaula de acero y odio. Salazar sube al asiento del conductor, girándose para mirarlo a través de la partición. Sigue soñando, gobernador. Ahora eres nuestro. El motor ruge, las llantas giran mientras se alejan de la camioneta, dejándola varada como un vestigio de la libertad de Diego. Pérez y Gómez siguen en el segundo auto, y Diego flexiona sus manos esposadas, las muñecas sangrando, su mente acelerada. Había esperado sorpresa, tal vez duda, al revelar quién era. No esta negación jubilosa, esta escalada de crueldad. El camino pasa borroso. Campos de algodón marchito estirándose bajo el sol implacable, un paisaje tan duro como los hombres que lo retienen. Salazar habla por la radio, su voz cortante. Vamos a ser duros con este. Resistencia, robo, todo el paquete. La mentira se solidifica, y Diego sabe que no es solo Salazar, es un pacto sellado en risas y violencia. Un bache sacude el auto, haciendo que el dolor en sus costillas estalle, y mira por la ventana tintada, el mundo afuera distorsionado y oscuro. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Cuánto más le quitarán antes de que pueda contraatacar? Porque esto no es solo un control de tráfico que salió mal, es una declaración de guerra contra su existencia misma. Y mientras la patrulla acelera, el rugido del motor ahoga el llanto lejano de Mateo, Diego aprieta los puños detrás de su espalda, el dolor anclándolo, porque no se quebrará, no ahora, no nunca, incluso cuando las sirenas se desvanecen en la vasta extensión vacía de Piedra Roja, dejándolo solo con tres hombres que ya decidieron su destino, o eso creen, ignorantes de la tormenta que está a punto de desatarse. La patrulla se detiene con un chirrido frente a la comisaría del condado de Piedra Roja, un edificio de ladrillo agrietado que parece desmoronarse bajo el sol. Salazar arrastra a Diego fuera, sus manos bruscas, tirando de las esposas hasta que la sangre gotea de nuevo, manchando el concreto. Lo empujan por las puertas dobles hacia un pasillo iluminado por fluorescentes que huele a lejía y desesperación. El aire denso con el zumbido de un ventilador de techo defectuoso. Diego tropieza, su mandíbula palpitando por el golpe de Salazar, y lo empujan hacia el mostrador de registro, donde el sargento Ramírez, un hombre robusto con un corte militar canoso y una cara marcada por cicatrices de acné, lo mira con una mueca. Salazar ladra, su voz alta y teatral. Aquí tenemos a un tipo duro,
Resistencia al arresto, agresión a un oficial, robo mayor. La mentira es tan descarada que parece un delirio, pero Ramírez asiente, sus ojos verdes acuosos evaluando a Diego con desdén, garabateando en un portapapeles. Suena correcto, Salazar. Procesémoslo. Diego se apoya contra la pared, el concreto frío, un alivio momentáneo contra su piel ardiente, y habla, su voz ronca pero firme. Eso es mentira. Soy el gobernador Diego Morales. No resistí ni robé nada. Verifiquen mi historial. Pero Ramírez ni siquiera levanta la vista, solo resopla. Claro, y yo soy el maldito presidente. Salazar ríe, acercándose, su aliento caliente y agrio. Te enterraremos, gobernador. Nadie va a sacarte de aquí. La amenaza se hunde en Diego como plomo, porque esto ya no es solo Salazar, es el sistema, engranajes girando para aplastarlo. Ramírez lo empuja hacia la estación de huellas, donde dos oficiales sin nombre, con cortes de pelo al rape y miradas vacías, agarran sus brazos con fuerza de hierro, estrellando sus manos contra la almohadilla de tinta con tanta fuerza que sus nudillos crujen, el dolor disparándose como relámpagos por sus antebrazos. Uno murmura, «Ups, se me resbaló», con una sonrisa, mientras el otro retuerce sus dedos, embarrando la tinta de manera desigual, un sabotaje deliberado para hacerlo parecer rebelde. Diego aprieta los dientes, conteniendo un gruñido, porque mostrar debilidad aquí es sangre en el agua. Salazar acecha cerca, sus brazos cruzados, disfrutando cada mueca, cada indignidad. Cuando terminan, Ramírez le lanza un trapo para limpiar la tinta, pero está sucio, manchado de grasa, y Diego lo deja caer, mirando al sargento. «Tengo derecho a una llamada. Es mi derecho». Las palabras son afiladas, un salvavidas al que se aferra, pero la mueca de Ramírez se ensancha, sus mejillas temblando. «Los derechos no se aplican a los de tu clase, chico. No en mi casa». El rechazo es una pared de ladrillo, y el pecho de Diego se tensa, no por sorpresa, sino por la certeza fría de que esta comisaría no es un desvío, es un campo de batalla. Salazar da una palmada en el hombro de Ramírez. «Te dije que es problemático, cree que es especial». Luego se gira hacia Diego, su voz baja y venenosa. «El juez Vargas estará mañana, odia a los de tu tipo más que nadie». El nombre de Vargas enfría la sangre de Diego, porque no es desconocido. Los rumores de sus días de campaña lo pintaban como un fósil de la segregación, un hombre que presumía de encarcelar a hombres negros para mantener las calles limpias. Ahora, ese fósil tiene el destino de Diego en sus manos, un martillo listo para aplastarlo. Los oficiales lo arrastran por un pasillo oscuro, pasando celdas donde las sombras se mueven y gemidos bajos resuenan, el aire cada vez más frío y húmedo. Lo empujan a una sala de registro, una caja gris con una silla oxidada atornillada al suelo, y lo sientan de un empujón, el metal helado contra sus muslos magullados. Salazar se queda en la puerta, su silueta recortada por las luces parpadeantes. «Vas a pudrirte aquí, gobernador. Acostúmbrate». Ramírez arroja un archivo sobre una mesa, un informe falso ahora lleno de mentiras. Resistencia, agresión, robo, todo escrito con pulcritud. Una soga apretándose alrededor del cuello de Diego. Mientras Ramírez hojea las páginas con satisfacción enferma, diciendo: «Haremos que esto se mantenga, no te preocupes». Diego se sienta, la columna rígida, su mente corriendo a pesar del agotamiento. Piensa en Carla y Mateo, en el teléfono destrozado, en el llanto del niño resonando en su cabeza, un recordatorio de las víctimas colaterales de esta guerra. Y luego está José, el conserje, un hombre mayor con ojos cansados que lo reconoció al entrar, un destello de esperanza en medio del caos. José, arriesgándolo todo,
Se había acercado al pasar con su trapeador, susurrando: «Sé quién eres, señor. Intentaré contactar a alguien». Pero antes de que Diego pueda responder, Ramírez lo había visto, sus ojos entrecerrándose como los de un halcón. «Tú, viejo, aléjate», había rugido, y cuando José titubeó, Salazar lo agarró, golpeándolo con un puño que resonó en el pasillo, el anciano cayendo al suelo, sangre brotando de su nariz rota, mientras Ramírez reía. «Eso le pasa a los entrometidos». Diego había gritado: «¡Déjenlo en paz!». Pero Salazar se giró, su puño alzado, y lo golpeó en el estómago, el aire escapando de sus pulmones mientras se doblaba, el dolor cegador. Ahora, sentado en la sala de registro, Diego mira las paredes grises, el archivo de Ramírez, un peso muerto en la mesa, y siente el eco del golpe, la sangre de José manchando el suelo, el llanto de Mateo aún resonando. Las luces fluorescentes proyectan sombras duras sobre su rostro hinchado. La sangre seca en rayas por su cuello. Ha luchado toda su vida para superar esto, para gobernar un estado con cicatrices de su pasado, y ahora está reducido a un número, un objetivo para hombres que ven su piel como una sentencia. Ramírez lanza una última puya antes de irse. «Vargas tendrá un festín contigo, chico. Duerme bien». La puerta se cierra con un estruendo, dejándolo solo en la penumbra parpadeante, la silla crujiendo bajo su peso. Mira la pintura descascarada de la pared, trazando grietas que reflejan las fracturas de su mundo, porque esto no es el fondo, aún no, pero está cerca. Las palabras de Salazar resuenan: «Te enterraremos», una promesa que están dispuestos a matar por cumplir. Y mientras la comisaría se sume en un silencio inquieto, el clang lejano de una puerta de celda suena como una campana que marca su destino. Diego respira hondo, el aire viciado pesando en sus pulmones, preparándose para el próximo golpe. Porque sobrevivir esta noche es solo una escaramuza en una guerra que se extiende más allá de estas paredes, una guerra que librará con cada onza de fuerza en su cuerpo magullado, incluso cuando la sombra del juez Vargas se cierne, lista para convertir mentiras en cadenas. «Justicia ahora». Comenta eso abajo si este abuso te indigna, y dale like para que esta historia llegue más lejos. En la celda húmeda y fétida del condado de Piedra Roja, Diego Morales, el gobernador negro, cuya dignidad ha sido pisoteada, está sentado en el borde de un catre oxidado, sus muñecas aún sangrando bajo las esposas, la sangre seca formando costras oscuras en sus manos. El traje azul, ahora un andrajo empapado de sudor y mugre, cuelga de su cuerpo magullado, un recordatorio cruel de la vida que tenía ayer. Un líder, un símbolo de esperanza para Georgia. Las paredes grises, manchadas de moho y arañadas con marcas de desesperación, lo envuelven como una tumba. Y el eco del golpe que dejó a José, el conserje valiente, sangrando en el suelo, resuena en su mente, un grito mudo de injusticia que te hará hervir la sangre. La luz tenue de un foco parpadea, proyectando sombras dentadas sobre su mandíbula hinchada, el dolor un pulso constante que ha aprendido a soportar. Pero la verdadera herida es la traición de un sistema que debería protegerlo y, en cambio, lo encadena. Salazar, Ramírez, y ahora el juez Vargas, un espectro de odio que espera para aplastarlo. Son los engranajes de una máquina diseñada para triturar su existencia. Y cada segundo en esta jaula es un recordatorio de que su lucha no es solo por él, sino por todos los que han sido silenciados por hombres como estos. El silencio opresivo de la celda se quiebra con el chirrido de botas contra el concreto, un sonido que hace que Diego alce la cabeza, sus ojos oscuros entrecerrándose mientras una figura aparece en la puerta. Es Luis, un joven oficial negro, no mayor de 25 años, su uniforme impecable contrastando con la tensión en su rostro joven, sus ojos marrones profundos, brillando con nerviosismo,
mientras sostiene un portapapeles. Diego ve una chispa de oportunidad y se inclina hacia adelante, su voz baja y urgente. «¿Sabes quién soy, verdad? Soy el gobernador Diego Morales. Me están incriminando». Las palabras son un riesgo, un ruego envuelto en acero, y Luis se congela, su respiración atrapada, la duda guerreando con el deber. Mira por encima del hombro al pasillo vacío y susurra: «Te vi en la tele, señor, pero ellos dicen...». Se corta, sus dedos temblando mientras saca un teléfono de su bolsillo, la pantalla iluminando su ceño fruncido. Diego presiona. «Están mintiendo, Luis. Verifica en línea. Soy yo». El joven oficial, con el sudor perlando su frente, teclea rápidamente, y segundos después, sus ojos se abren de par en par. «Maldita sea, eres el gobernador Morales», murmura, apenas audible, su voz temblando de incredulidad. Se acerca a los barrotes, el metal frío entre ellos, y promete: «Haré que alguien lo sepa. Dame una hora». Diego siente un destello de alivio, un faro en la tormenta, porque este chico, joven y asustado, podría ser su salvación. Pero la esperanza es frágil, y el rugido de botas pesadas la aplasta. Víctor Salazar irrumpe por el pasillo, su figura flaca tensa de furia, arrastrando a Luis por el cuello como a un perro. Diego se pone de pie, el catre chirriando, el pánico helando sus venas mientras Salazar lanza a Luis contra los barrotes, el cráneo del joven golpeando el acero con un golpe húmedo que resuena como un trueno. «Pequeño rata entrometida, ¿pensaste que podrías jugar al héroe?», ruge Salazar, su puño estrellándose en el estómago de Luis, doblándolo con un jadeo. Diego grita: «¡Para! ¡Es solo un muchacho!». Pero Salazar se gira, sus ojos azules ardiendo. «¡Cállate, Morales! ¡Esto es por tu culpa!». Y patea a Luis con fuerza, el crujido de las costillas resonando mientras el joven se desploma, la sangre goteando en el suelo sucio. Salazar arranca la placa de Luis, manchada de carmesí, y la arroja contra los barrotes frente a Diego, su sonrisa torcida. «¿Cómo se siente, gobernador? Tu pequeño héroe está acabado». La culpa apuñala a Diego, porque Luis, un chico que apenas comenzaba, pagó con su cuerpo por atreverse a ayudar, por ver la verdad en un lugar donde la verdad es un delito. El cuerpo inmóvil de Luis, un montón roto en la luz parpadeante, es un recordatorio cruel de lo que está en juego. Diego se hunde en el catre, las manos temblando, no de miedo, sino de una rabia que quema como ácido. Pero Salazar no ha terminado. Horas después, regresa con Ramírez, ambos riendo mientras sostienen un teléfono. «Mira esto, Morales», sisea Salazar, mostrando una pantalla donde un video manipulado se reproduce en las redes sociales del condado. En él, Diego aparece como un criminal violento, imágenes de su celda editadas para mostrarlo gritando, luchando contra oficiales que nunca tocó. La voz en off, fría y acusadora, dice: «Gobernador o impostor, este hombre atacó a nuestros oficiales». Diego siente náuseas, su pulso martilleando, porque no es solo una mentira, es un linchamiento digital. Y lo peor llega cuando Ramírez añade con una sonrisa: «Tu familia ya lo vio. Tu hermanita, Ana, está recibiendo visitas en casa». Diego aprieta los puños, las esposas cortando más profundo, porque Ana, su hermana menor, de apenas 22 años, vive sola en Atlanta. Ramírez se ríe. Anoche, unos vecinos le tiraron piedras a sus ventanas. Gritaban: «Hermana de criminal». «¿Qué tal eso?». La imagen de Ana, asustada, escondiéndose mientras vidrios rotos caen a su alrededor, es un puñetazo al alma. Un acto tan vil que te hará querer gritarle al mundo. Diego clava los ojos en Ramírez. «Pagarán por esto». Pero Ramírez solo se encoge de hombros. Sigue soñando. La puerta de la celda se cierra con un clang,
dejando a Diego en la penumbra, el eco de las risas de Salazar y Ramírez desvaneciéndose. Pero el tormento no termina. Lo trasladan al patio de la prisión, un pozo polvoriento rodeado de alambradas donde los reclusos merodean como lobos. Franco, un carcelero fornido con un tatuaje de telaraña en el cuello, lo empuja hacia el centro, su voz resonando. Este es Morales. Odia a los policías, se cree mejor que todos. Las palabras son una sentencia de muerte, y 3 reclusos, figuras imponentes con cabezas rapadas y tatuajes cubriendo sus brazos, se acercan. El líder, un gigante llamado Toro, hace crujir sus nudillos. ¿Desprecias la ley, bonito? Diego, con la espalda recta, responde: no quiero problemas. Pero Toro ríe, un sonido gutural. Los problemas te encontraron. Y se lanza, su puño estrellándose en el estómago de Diego, el impacto rompiendo una costilla con un crujido que resuena en el patio. Diego se dobla, el aire escapando, pero los otros se unen. Uno pateando su rodilla, otro golpeando su espalda con un codo, los golpes cayendo como una tormenta. Diego cae al polvo, la sangre llenando su boca, pero no se rinde. Rueda, instinto puro, y se levanta, lanzando un puñetazo que conecta con la mandíbula de Toro, el crack de hueso contra hueso, resonando mientras el gigante retrocede, sorprendido. Diego esquiva otro golpe, empujando al segundo recluso, un flaco con una cicatriz en la mejilla, al suelo. El tercero duda, y Diego aprovecha, conectando un gancho que le parte el labio, sangre salpicando el polvo. Los reclusos retroceden. Un murmullo de respeto renuente entre los espectadores, porque Diego no solo recibe golpes, los devuelve. Pero Franco interviene, su taser brillando en la mano. «Desorden, ¿eh?» Antes de que Diego pueda prepararse, los electrodos lo alcanzan, la electricidad desgarrando sus músculos, haciéndolo colapsar en el polvo, el dolor un grito blanco en sus nervios. Franco lo arrastra, otro guardia esposándolo más fuerte, el metal cortando heridas frescas. Lo llevan a rastras a una celda de aislamiento, una caja de concreto de apenas 2 metros, las paredes húmedas, el aire asfixiante. La puerta se cierra con un estruendo, y Diego se desploma contra la pared, el pecho jadeando, las costillas gritando con cada respiración. Franco aparece en la ranura de la puerta, su silueta oscura contra la luz tenue. Aquí es donde perteneces, Morales, sin trajes elegantes, sin palabras bonitas, solo tú, en la oscuridad. Diego lo mira, sus ojos ardiendo a pesar del dolor. No me quedaré aquí para siempre. Franco ríe, un sonido vacío. Para siempre es mucho tiempo. Veremos quién se quiebra primero. La ranura se cierra, sumiéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por el goteo constante de agua en algún lugar del vacío. Diego se desliza al suelo, el frío calando en sus huesos, el mono naranja áspero contra su piel magullada. Piensa en Luis, sangrando en el pasillo, en Ana, aterrorizada en su casa, en el video falso que mancha su nombre ante el mundo. La humillación, la crueldad, la traición de un sistema que debería protegerlo, te hará apretar los puños hasta que duelan. Porque esto no es justicia, es una cacería. Diego traza el borde del mono con un dedo tembloroso. El naranja un contraste cruel con el hombre que era ayer. Un gobernador con un estado a sus pies, ahora reducido a un número en un archivo, un blanco para hombres como Franco, Salazar y el juez Vargas, cuyo odio lo espera como un verdugo. Pero, en la oscuridad, Diego encuentra algo. Sus dedos rozando un borde afilado, donde el concreto se encuentra con el acero. Raspa, el dolor en sus muñecas olvidado, hasta que un fragmento de piedra se desprende, lo suficientemente afilado para cortar. Lo agarra con fuerza, el filo mordiendo su palma, y comienza a grabar en la pared, lento,
Deliberado. Gobernador Diego Morales, incriminado por Víctor Salazar, atacado en Old Mill. Ayuda. Las letras son desiguales. Un grito desesperado en la penumbra. Y trabaja rápido. El sudor perlando su frente a pesar del frío, porque cada segundo en esta tumba es un segundo más cerca del próximo movimiento de Vargas. Cuando termina, se desploma. El fragmento aún en su mano, un salvavidas en el abismo, porque alguien podría verlo, alguien podría importarle. Horas pasan, el goteo, su único reloj, hasta que un clink suave rompe el silencio, un trapeador golpeando el suelo. Una figura encorvada pasa por la ranura. Doña Rosa, la limpiadora, madre de Luis, su cabello plateado bajo una gorra, su rostro surcado por años de resistencia silenciosa. Diego se lanza hacia los barrotes, susurrando: «Doña Rosa, mire la pared, sáquelo». Ella se detiene, sus ojos reumáticos abriéndose mientras lee las palabras, luego lo mira, reconocimiento brillando. Asiente, cubriendo las letras con un trapo mientras las memoriza, y se aleja, su trapeador chapoteando para cubrir su prisa. El corazón de Diego late con fuerza, la esperanza ardiendo, porque Rosa es un puente, una grieta en la armadura de esta prisión. Pero la espera se alarga, la oscuridad infinita, hasta que un rugido estalla, botas golpeando, voces gritando. La puerta de la celda se abre de golpe, y Franco aparece, su rostro torcido de furia. «Hora de moverse, Morales». Lo arrastran por un pasillo, las esposas cortando de nuevo, hacia una sala de audiencias donde el juez Vargas espera, un hombre demacrado de cabello blanco, sus ojos azules acuosos brillando con malicia sobre sus gafas de alambre. Diego, empujado al estrado, su mono naranja un estigma, enfrenta a Vargas, cuya voz gruñe como un eco de tiempos oscuros. Diego Morales, acusado de robo, resistencia, agresión a un oficial. Diego interrumpe, su voz clara. «Soy el gobernador Morales. Esto es un montaje. Verifiquen los registros». Pero Vargas golpea su martillo, un trueno que silencia la sala. «Silencio. No me importa lo que afirmes, muchacho». El defensor público, un joven flaco llamado Emilio, suda mientras farfulla. «Señor, mi cliente dice ser el gobernador. Es un error». Pero Vargas lo fulmina con la mirada, y Emilio se encoge, murmurando disculpas en lugar de argumentos. Salazar sube al estrado, sus botas brillando, jurando mentiras con una sonrisa. «Atrapé a este negro agresivo resistiendo, atacándome, robando un auto». Vargas asiente, saboreando las palabras, mientras Diego siente el nudo apretarse. Pero entonces, las puertas de la sala se abren de golpe, y Sofía, una reportera local, irrumpe, su cámara destellando. «Es el gobernador Morales. Tengo pruebas. Esto es un escándalo». El caos estalla, los espectadores jadeando, Vargas golpeando su martillo. «¡Orden! ¡Sáquenla!». Pero Sofía esquiva a los alguaciles, gritando: «Luis me envió. Miren las noticias». El corazón de Diego salta, porque el sacrificio de Luis no fue en vano. Por un instante, la justicia parece romper el moho, pero Vargas, con el rostro púrpura, ruge. «Noticias falsas. Carguen a este hombre con su plantación de identidad». La verdad se retuerce en una nueva cadena, y Diego se hunde en la silla, la victoria destripada. Emilio susurra: «Lo siento, señor. Vargas es intocable». Sofía es arrastrada afuera, aún gritando: «La gente lo sabrá». Pero Vargas golpea el martillo, negando la fianza. Demasiado peligroso. Aislamiento. Los guardias lo arrastran de vuelta, arrojándolo a una celda aún más pequeña, encadenándolo a una silla oxidada sin agua ni comida,
el metal cortando su piel. La puerta se cierra, el clan final, y Diego, hambriento, magullado, siente las paredes cerrarse, el video falso, las piedras contra la casa de Ana, el cuerpo roto de Luis, todo apilándose como ladrillos en su pecho. Pero su voluntad no se quiebra. Sabe que Sofía encendió una chispa, que Rosa lleva su mensaje, que la verdad está filtrándose. Esta celda no es el fin, es otro campo de batalla, y mientras el goteo del agua resuena, Diego jura que no se rendirá, no mientras respire, no mientras el odio de Vargas y Salazar siga libre. La injusticia arde, y tú también deberías arder con ella. Si esta historia de traición y crueldad te indigna, comenta Verdad y Justicia, y dale like para que el mundo escuche la lucha de Diego. Si crees que el sistema debe caer, suscríbete para más historias que desenmascaran la opresión. Tu voz es el arma que necesitamos. En la celda de aislamiento del condado de Piedra Roja, donde la oscuridad abraza como una garra y el aire sabe a desesperación, Diego Morales yace encadenado a una silla oxidada, su cuerpo un mapa de moretones y cortes, el mono naranja rígido con sangre seca y sudor. Las palabras grabadas en la pared. Gobernador Diego Morales, incriminado por Víctor Salazar, atacado en Old Mill. Ayuda. Son un grito mudo, un faro que doña Rosa, la limpiadora valiente, llevó al mundo. El dolor de sus costillas rotas y la sed que quema su garganta no son nada comparados con la furia que arde en su pecho. Una rabia alimentada por la traición de un sistema que lo despojó de todo. Su dignidad, su libertad, la seguridad de su hermana Ana, y ahora la vida de Luis, el joven oficial que pagó con sangre por intentar ayudarlo. Cada gota de agua que cae en el charco invisible de la celda es un recordatorio del tiempo que se le escapa, de la amenaza del juez Vargas y del odio venenoso de Víctor Salazar, un hombre que no solo lo quiere roto, sino borrado. Pero la chispa que Rosa encendió, la verdad que Sofía, la reportera, lanzó al mundo, está creciendo, y aunque Diego está encadenado, su espíritu es un incendio que ningún carcelero puede apagar. El silencio opresivo se rompe con un estruendo, botas pesadas, gritos, el clang de puertas metálicas abriéndose. La puerta de la celda se abre de golpe, y un grupo de policías estatales en chaquetas azul marino irrumpe, sus linternas cortando la penumbra. Un oficial alto, con el cabello rapado, ladra. «Diego Morales, vamos a sacarte». Diego, con las costillas gritando, se tambalea al ponerse de pie, mientras desatan las cadenas, el metal cayendo como piel muerta. Lo arrastran por los pasillos de la prisión, pasando por guardias congelados en shock. Franco, el carcelero con el tatuaje de telaraña, sudando mientras grita, «¿Qué demonios es esto?». Pero los estatales lo empujan, sus radios crepitando con órdenes. Diego vislumbra el patio a través de una ventana, los reclusos mirando, murmullos extendiéndose como fuego, porque el mensaje de Rosa llegó a Sofía, quien desató una tormenta mediática que obligó al Estado a actuar. La esperanza arde en Diego, pero es frágil, porque sabe que Salazar no se rendirá, no después de haberlo humillado frente al mundo. Lo meten en una camioneta estatal, el motor rugiendo mientras se alejan de la prisión, el aire fresco golpeando su rostro magullado a través de una ventana rota. Pero la libertad dura segundos. En la carretera, un destello blanco aparece en el retrovisor, un paquete que no debería estar ahí, deslizado en el bolsillo de su mono. Antes de que Diego pueda reaccionar, un estatal lo agarra, sacando una bolsa de polvo blanco. «¿Qué es esto?», gruñe, y Diego siente su estómago caer. «Eso no es mío, Salazar lo puso». Pero los estatales dudan, sus manos apretando sus brazos, porque la bolsa es real, la acusación un cable vivo. Y entonces, desde las sombras, surge Salazar, fuera de servicio, sus jeans manchados de aceite, su rostro una máscara de triunfo.
Es un traficante. Búsquenlo. Ruge. Su voz un aullido que corta el aire. Diego grita. Revísenlo a él. Es una trampa. Pero Salazar retrocede, sonriendo. Pruébalo, gobernador. Los estatales, confundidos, lo empujan hacia la camioneta. El polvo, un lazo que Salazar ha apretado alrededor de su cuello. La indignación te hará apretar los puños, porque justo cuando Diego saboreaba la libertad, Salazar lo arrastra de vuelta al abismo, con una mentira tan descarada que duele. La camioneta llega al cuartel estatal, un edificio de concreto bajo un cielo que se oscurece, con nubes de tormenta. Afuera, una horda de camionetas de noticias espera. Cámaras destellando, reporteros gritando. Gobernador Morales, ¿qué pasó? Diego, aún en el mono naranja, la sangre seca en su rostro, sale tambaleándose, su voz cortando el caos. Fui incriminado, golpeado y encarcelado por nada. Víctor Salazar hizo esto. Cada palabra es un martillo, y la multitud se calla, las lentes acercándose. El mensaje de Rosa, amplificado por Sofía, ha encendido un incendio, y los estatales dudan, la bolsa de droga colgando de la mano de uno, hasta que una figura enérgica, el sheriff Torres, se abre paso, su rostro curtido brillando de sudor bajo el sombrero. Tenemos evidencia. Rosa vio a Salazar plantar la droga. Está suspendido, gruñe, arrancando la placa de Salazar de un archivo. Su suspensión ahora oficial. Diego siente un torrente de triunfo, porque la verdad está rompiendo las cadenas, y se gira hacia las cámaras. Quítenle la placa para siempre. Nadie debería pasar por esto. La multitud estalla, los reporteros garabateando, los estatales intercambiando miradas, porque la valentía de Rosa ha volteado el guión. Pero la victoria es un espejismo. Mientras Diego sube a un auto estatal hacia un refugio seguro, un rancho escondido en los pinares a 20 millas, el motor ruge y el camino vibra bajo sus pies magullados. Piensa en José, sangrando en la comisaría, en Luis, roto por atreverse a ayudar, en Ana, aterrorizada en su casa, y en Rosa, cuya verdad lo liberó. Pero el alivio se quiebra con un estruendo ensordecedor. Una camioneta pick-up golpea el convoy por detrás, el metal chillando mientras el auto estatal gira, las llantas patinando en el asfalto. Diego se agarra, su cabeza golpeando la ventana, el vidrio agrietándose mientras la sangre gotea por su sien. A través de la bruma, la voz de Salazar ruge. Pagarás, Morales. El ex policía, ahora un lobo sin placa, está al volante, sus ojos maníacos brillando en la penumbra. El conductor estatal maldice, luchando con el volante mientras el auto se tambalea, rozando una barandilla con una lluvia de chispas. Diego grita, «No se detendrá», y el conductor acelera, los pinos desfilando borrosos mientras el refugio parece inalcanzable. Salazar golpea de nuevo, el metal crujiendo, y el segundo auto estatal se retrasa. Su capó aplastado. La camioneta de Salazar se acerca, sus faros como ojos de depredador, antes de desviarse por un camino lateral, con un chillido. Su grito resonando. «Esto no termina aquí». El auto estatal se detiene, humo saliendo del capó, y Diego, con la sangre manchando su mono, jadea, el triunfo amargándose, porque Salazar, despojado de su placa, es ahora más peligroso, un hombre sin reglas, solo odio. En el rancho, un refugio de madera rodeado de pinos, Diego se desploma en un catre, el dolor en sus costillas y su sien palpitando bajo un vendaje apresurado. El estatal asignado, Ramírez, no el sargento, sino un hombre robusto de mirada firme, patrulla el porche, su radio crepitando. Diego mira el techo, los nudos de la madera como ojos que lo observan, porque el grito de Salazar, «Esto no termina», es una serpiente enroscada en sus entrañas.
Apenas cierra los ojos, cuando un rugido distante lo sacude. Motores, demasiados, acercándose rápido. Ramírez irrumpe. Gobernador, tenemos problemas. Diego se levanta, el dolor cortándolo, y mira por la ventana. Sombras moviéndose entre los árboles, camionetas y cuatrimotos rodeando el rancho, sus faros cortando la noche. Hombres, una docena, tal vez más, en camuflaje y mezclilla, rifles brillando, emergen como fantasmas. No es solo Salazar, es una milicia, sus ojos ardiendo con el mismo odio que vio en la carretera. Un cóctel Molotov surca la noche, estrellándose contra la pared del rancho, las llamas lamiendo la madera con un crujido hambriento. Ramírez saca su pistola. ¡Atrás! Pero el fuego se extiende. El humo denso, picando los pulmones de Diego, mientras el vidrio se quiebra. Otro cóctel, explotando dentro. Corren al patio trasero. Los pinos ardiendo ahora, un anillo de fuego cerrándose. Pero la milicia los corta, sus motores rugiendo, mientras los acorralan como ganado. Diego tropieza, su rodilla cediendo, y Salazar emerge del humo, su figura flaca tensa, un rifle de caza en las manos, sus jeans negros de hollín. Sonríe, un corte salvaje. Te dije que pagarías. Diego se paraliza cuando Salazar apunta, no a él, sino a una figura que corre desde los árboles. Mateo, el hijo de Carla, el niño de 6 años que vio en la carretera, ahora aterrorizado, sosteniendo un palo como si pudiera salvarlo. Carla, detrás, grita, «¡Mi hijo!». Pero 2 milicianos la sujetan, sus manos brutas, arrancándola hacia atrás. Salazar presiona el cañón contra la cabeza de Mateo. «Arrodíllate, Morales, o el mocoso muere». El llanto de Mateo, un gemido que corta más profundo que cualquier cuchillo, es un crimen contra la humanidad misma, y la rabia te hará querer destrozar algo, porque un niño inocente, atrapado en esta guerra de odio, es la gota que colma el vaso. Diego cae de rodillas, la tierra quemada mordiendo su mono, su voz firme. «Déjalo ir, esto es entre nosotros». Pero Salazar ríe, un sonido dentado. «Tú no mandas aquí». Los milicianos aprietan el círculo, sus rifles listos, y Diego ve a Carla luchando, sus uñas arañando a sus captores mientras grita, «¡Por favor, es mi bebé!». Ramírez, atrapado detrás de un árbol, dispara al aire, su arma vacía, su radio crepitando inútilmente. Diego escanea el caos, los pinos cayendo en chispas, el aire un horno, porque arrodillarse no es suficiente. Salazar quiere sangre. Y entonces, un destello de oportunidad. Los ojos de Salazar se desvían hacia la multitud que jalea, y Diego se lanza, su cuerpo destrozado movido por pura desesperación, golpeando las piernas de Salazar. El rifle dispara al cielo, el estruendo rasgando la noche, y Mateo corre, desapareciendo en el humo. Diego forcejea, arrancando el arma, y la estrella contra la mandíbula de Salazar, sangre salpicando mientras el ex policía retrocede aullando. La milicia reacciona. Un flaco con un corte al rape dispara. La bala rozando el cráneo de Diego, una raya de fuego en su cuero cabelludo. Se lanza a una zanja, arrastrando a Salazar, la tierra húmeda bajo ellos. Salazar araña su rostro. «Estás muerto». Pero Diego lo inmoviliza, su rodilla aplastando el pecho del ex policía, la sangre goteando en su rostro. Ramírez grita, «¡Aguanta!». Mientras luces rojas y azules perforan la bruma, policías estatales irrumpiendo, sus gritos cortando el rugido del fuego. La milicia se dispersa, algunos soltando rifles, otros disparando erráticamente, balas golpeando los pinos, mientras los estatales responden, derribando a 2 en una lluvia de tierra. Diego sujeta a Salazar, que se retuerce. «Nunca estarás a salvo». Pero los estatales lo arrancan,
esposándolo mientras escupe maldiciones. Diego rueda, jadeando, el calor del fuego lamiendo cerca, el humo ahogándolo. Piensa que es el fin, hasta que un crack agudo parte el aire. Un disparo de francotirador, la bala atravesando su hombro, un estallido de dolor blanco que lo tira al suelo, la sangre empapando la tierra. Los estatales gritan «¡Tirador!» y lo arrastran detrás de un auto, sus voces un torbellino. «Está herido. Médico». Salazar, esposado, ríe desde el suelo. «Te lo dije». Diego agarra su hombro, la sangre resbalando entre sus dedos. La noche un remolino de luces rojas y humo negro. Ramírez se arrodilla, rasgando tela para detener el flujo. «Quédate conmigo, gobernador». Diego asiente, los dientes apretados, porque ha sobrevivido a la prisión, al juzgado, al choque, y ahora esto, una venganza de francotirador por la caída de Salazar. El fuego ruge, los pinos colapsando, y los estatales cazan al tirador invisible, pero Diego siente su fuerza desvanecerse, la zanja fría contra su espalda. Piensa en Rosa, Luis, Sofía, Mateo, cada uno una luz en esta oscuridad, y ahora esta sangre, este dolor, un precio por mantenerse en pie. Sus ojos parpadean, el caos difuminándose, pero jura no rendirse, no mientras respire, porque esta guerra no ha terminado, no con Salazar riendo y un francotirador suelto. Despierta en un hospital estéril, el pitido de las máquinas cortando la niebla de la morfina. Su hombro es un nudo de dolor bajo vendas, pero sus piernas, entumecidas, no responden. Un doctor entra, su voz cortante. «Gobernador». La bala tocó su columna. Está paralizado de la cintura para abajo. Las palabras son una roca aplastando su pecho, porque ha sobrevivido a Salazar, a la milicia, solo para esto, una silla de ruedas como su nuevo trono. Pero los asistentes se arremolinan, sus rostros tensos. Su supervivencia es un símbolo, señor. Diego asiente, la mandíbula apretada, porque liderará desde esta cama, este dolor. El televisor parpadea, un presentador sombrío. Víctor Salazar, en custodia, jura una revolución blanca desde su celda. Diego siente un escalofrío, viendo la sonrisa de Salazar, sus ojos brillando con fuego fanático. Luego, imágenes de protestas en Georgia, carteles gritando, «Liberen a Salazar», un odio que Diego ha despertado al sobrevivir. La puerta cruje, y doña Rosa entra, su cabello plateado suelto, su rostro arrugado suave con algo más profundo que la lástima. Se sienta, su voz un susurro. «Saqué tu mensaje, Diego. Tenía que hacerlo». Él frunce el ceño. «¿Por qué arriesgaste todo, Rosa?» Ella sonríe, temblorosa. «Porque eres mi sobrino. Te crié cuando tu madre murió, en secreto, con mi hermana». Las palabras son un trueno, y Diego siente su aliento atrapado, los recuerdos de Atlanta encajando. Una tía que siempre estuvo allí, callada, fuerte. Rosa saca una carpeta. «Encontré esto, registros viejos. El padre de Salazar trabajó con Vargas, una red de corrupción que lleva décadas». Diego toma las páginas amarillentas, nombres garabateados, una conspiración que une el juzgado con la comisaría, un telar de odio que lo cazó desde el principio. «Esto lo cambia todo», murmura, «porque la revelación de Rosa no es solo personal, es un arma». Los asistentes jadean. Las autoridades federales están investigando. Esto los destruirá. Diego aprieta su mano. «Me salvaste, tía». Ella sonríe. «Tú te salvaste. Yo solo encendí la chispa». Pero el televisor interrumpe, la voz del presentador cortante. «Última hora. Víctor Salazar escapó de custodia esta mañana. Su paradero es desconocido». El cuarto gira, el estómago de Diego cayendo, porque Salazar no está acabado. Su revolución un espectro suelto.
Se inclina hacia Rosa, susurrando, «Nunca pararán». Ella asiente. Nosotros tampoco. Los asistentes corren, los teléfonos suenan, los federales en camino, porque la verdad de Rosa ha desatado un ajuste de cuentas. El imperio de Vargas tambaleándose. Pero la fuga de Salazar es una garra que retrocede, y Diego mira por la ventana, el sol burlándose de la tormenta dentro. Piensa en José, Luis, Sofía, Mateo, Carla, cada uno una cicatriz en esta lucha, y ahora Rosa, su sangre, su escudo. La carpeta arde en sus manos, pruebas para enterrar el pasado, pero la sombra de Salazar promete caos. Toma un respiro, el pitido de las máquinas anclándolo, porque liderará desde esta silla, blandirá esta verdad, pero la guerra se amplía, y el trueno de Salazar aún está por golpear. Si el coraje de Diego y la traición de Salazar te hacen arder de rabia, comenta, lucha por la verdad, y dale like para que esta historia sacuda al mundo. Suscríbete para unirte a la batalla contra la injusticia, porque esta guerra necesita tu voz. No dejemos que el odio gane. La historia de Diego Morales, el gobernador negro de Georgia, que enfrentó una emboscada racista, un sistema corrupto y una venganza implacable, es mucho más que un relato de injusticia. Es un espejo que refleja las heridas profundas de nuestra sociedad y una llamada urgente a la acción. Esta narrativa, cargada de indignación, dolor y resistencia, nos sacude el alma y nos obliga a mirar de frente las realidades del racismo, la corrupción y la lucha por la verdad. Al sumergirnos en las tres partes de esta historia, desde la brutalidad inicial de Víctor Salazar hasta el incendio del rancho y la revelación de Doña Rosa, emergen lecciones poderosas que no solo resuenan en el contexto de la historia, sino que también nos guían para enfrentar los desafíos en nuestras propias vidas. A continuación, comparto mis reflexiones sobre esta historia y las lecciones prácticas que podemos aplicar, inspirados por el coraje de Diego y la fuerza de quienes lo rodearon. El primer impacto de esta historia es su capacidad para despertar una furia visceral. La escena inicial, donde Diego, un hombre de autoridad y prestigio, es reducido a un ladrón por el color de su piel, duele como un golpe físico. La arrogancia de Salazar, escupiendo insultos y pisoteando la identificación de Diego, no es solo un acto de crueldad individual. Es un símbolo de un sistema que deshumaniza a las personas según su raza. Esta injusticia me hizo sentir impotencia, pero también una chispa de determinación, porque Diego no se rindió. A pesar de las esposas cortando su piel y los golpes en el polvo, mantuvo su dignidad intacta, sus ojos desafiantes incluso en la derrota momentánea. La lección aquí es clara. La resiliencia frente a la opresión es una forma de resistencia. En nuestras vidas podemos enfrentar prejuicios, ya sea por raza, género o clase, pero la fortaleza de Diego nos enseña a no doblegarnos, a mantener la cabeza en alto y a recordar que nuestra identidad no la define el odio de otros. Aplicado al día a día, esto significa defender nuestra verdad, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la comunidad. El segundo capítulo intensifica la indignación al mostrar cómo un sistema corrupto puede aplastar incluso a los más poderosos. La celda de aislamiento, el video falso que mancha el nombre de Diego, y las piedras arrojadas contra la casa de Ana son actos de una crueldad calculada que te hacen querer gritar. Pero lo que más me marcó fue la valentía de Luis, el joven oficial que arriesgó todo para ayudar, y la de Sofía, la reportera que irrumpió en el juzgado con la verdad. Sus acciones, aunque pequeñas, en comparación con el poder de Vargas y Salazar, encendieron una chispa que cambió el rumbo. Esto me enseñó
que no necesitamos ser héroes grandiosos para marcar la diferencia. A veces, un acto de coraje, como el de Luis enviando un mensaje, o el de Rosa memorizando las palabras grabadas, puede derribar muros. En la vida real, esto se traduce en no quedarnos callados ante la injusticia. Podemos ser la voz que denuncia un abuso en el barrio, la mano que apoya a alguien discriminado, o el voto que elige líderes justos. Cada pequeño paso cuenta, y juntos, esos pasos pueden mover montañas. El tercer capítulo lleva la historia a un clímax devastador, pero también esperanzador. El ataque al rancho, con Salazar apuntando a un niño inocente como Mateo, es un acto tan vil que te hace hervir la sangre. Sin embargo, la resistencia de Diego, incluso cuando una bala lo deja paralizado, y la revelación de Rosa como su tía, muestran que la verdad y la familia son armas más fuertes que el odio. La carpeta de Rosa, con pruebas de la red de corrupción, no es solo un giro narrativo, es un recordatorio de que el pasado guarda claves para sanar el presente. La lección aquí es que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra su camino, y debemos buscarla incansablemente. En nuestra vida cotidiana, esto significa investigar, cuestionar y no aceptar las cosas como son solo porque siempre han sido así. Puede ser tan simple como educarnos sobre las leyes que afectan a nuestra comunidad, apoyar a organizaciones que luchan contra la corrupción o compartir historias como esta para que más personas despierten. Otro aspecto que resuena profundamente es la importancia de la comunidad. Diego no luchó solo. Tuvo a Rosa, Sofía, Luis, Carla, incluso al pequeño Mateo, cuya presencia en el rancho amplificó la urgencia de su causa. Esto me recuerda que, en América Latina, la comunidad es nuestro mayor tesoro. En nuestros barrios, siempre hay una vecina como Rosa, alguien que guarda la verdad, o un joven como Luis, dispuesto a arriesgarse. La lección es que no estamos solos en nuestras batallas, y buscar aliados, construir redes de apoyo, es esencial. En la práctica, esto puede significar unirnos a grupos locales para abordar problemas como la discriminación, participar en reuniones comunitarias o simplemente estar ahí para un amigo que enfrenta una injusticia. La fuerza de Diego vino de quienes creyeron en él, y nosotros también podemos ser esa fuerza para otros. Finalmente, la historia de Diego nos confronta con una verdad incómoda. La justicia no es un destino, sino una lucha constante. La fuga de Salazar al final, su promesa de una revolución blanca, deja un nudo en el estómago, porque el odio no desaparece fácilmente. Pero la determinación de Diego, incluso desde una silla de ruedas, nos inspira a no rendirnos. Esta lección es vital en un mundo donde las batallas por la igualdad parecen interminables. Nos enseña a ser pacientes pero persistentes, a celebrar las victorias pequeñas, como la suspensión de Salazar, mientras nos preparamos para las grandes, como desmantelar sistemas corruptos. En la vida, esto significa establecer metas a largo plazo, como mejorar la educación en nuestras comunidades o abogar por leyes más justas, y no desanimarnos cuando el progreso es lento. La lucha de Diego es un recordatorio de que cada paso adelante cuenta, incluso si el camino es largo. En conclusión, la historia de Diego Morales es un grito de guerra contra la injusticia, un recordatorio de que la resiliencia, la verdad, la comunidad y la persistencia son nuestras armas más poderosas. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a arriesgar por lo que es justo? ¿Cómo puedo ser la chispa que enciende el cambio? Estas lecciones no son abstractas, son un llamado a vivir con propósito, a defender a los oprimidos y a construir un futuro donde nadie sea reducido a su piel o su origen. La próxima vez que veas una injusticia, recuerda a Diego, a Rosa, a Luis
y actúa, porque tu voz, tu voto, tu verdad pueden cambiar el mundo. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a luchar por la justicia, dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para más historias que despiertan la conciencia. Deja un comentario con la palabra igualdad para mostrar que estás con nosotros en esta batalla. Tu apoyo hace que estas historias lleguen más lejos y que la verdad nunca se apague.